Bendiciones, mis amados, qué bendición estar una vez más con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro tema, a la predicación que hemos titulado Cainita o Abelita, ¿quién eres tú? Y para eso, mis hermanos, vamos a ir a la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 4. La palabra del Señor nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bien, mis hermanos, hace algunos años atrás hablaba con un amigo, con un hermano de la iglesia, por no decir simpatizante, y él me decía que nosotros, los pastores o los predicadores, no deberíamos enseñar sobre el Antiguo Testamento, que nosotros deberíamos enseñar a partir del Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, porque una vez más, estando Cristo sobre la tierra, Él es el generador de un nuevo pacto. Este hermano prácticamente anulaba el Antiguo Testamento y solamente quería basarse en lo que decía el Nuevo Testamento. Bueno, mis hermanos, yo fui una de las personas que pues inmediatamente lo llevé a la palabra del Señor, lo llevé a la palabra de Dios y le mostré cómo uno de los más grandes hombres del Nuevo Testamento, en este caso el apóstol Pablo, nos ilustra a través de dos versículos en la palabra del Señor que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y a través de estos textos pude explicarle algo que tal vez el hermano pudo entender o pudo asimilar, porque realmente tenía como un pensamiento totalmente distorsionado. Así que, mis hermanos, antes de mirar este tema de la palabra del Señor titulado Cainita o Abelita, voy a mostrarles a través de la palabra lo importante que es predicar acerca del Antiguo Testamento, sobre todo la vida de algunos personajes, de algunos sucesos que acontecieron, porque es a través de ellos que nosotros podemos aprender muchísimas cosas. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, ahí en el capítulo 15, versículo 4, dice precisamente el texto que yo le comunicaba al hermano, que decía que solamente teníamos que enseñar del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de lo escrito tengamos esperanza. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, en su contexto, el apóstol Pablo está hablando de la experiencia, de las vivencias del pueblo de Israel a través de su peregrinar, a través del desierto. Tal vez desde el momento en que salieron de la esclavitud de Egipto y en el tiempo que transcurrieron a través del desierto, el apóstol Pablo en el versículo 6 y en el versículo 11 de 1 Corintios 10 nos enseña exactamente lo mismo que él nos dice en Romanos 15. En el versículo 6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La idea es leer el capítulo 10 completo y ahí usted ya entonces mira el versículo 6 y el versículo 11. Pero mire lo interesante que el apóstol Pablo dice. Dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y en el verso 11 dice: y estas cosas acontecieron para amonestarnos a nosotros. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que todo lo que el Antiguo Testamento nos narra, nos describe, para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, aún para nuestro ejemplo, quiere decir entonces, mis hermanos, que la vida de algunos personajes, de algunos sucesos e historias del Antiguo Testamento se convierten en un espejo
para nuestra vida. Y es importante, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo trae la experiencia de las cosas pasadas y las pone en el presente. Es importantísimo eso, porque mis hermanos, a igual que la nación de Israel, a igual que el pueblo de Israel, mis hermanos, nosotros cometemos los mismos errores o los mismos fracasos. O por qué no decir que de las mismas victorias, de los mismos éxitos alcanzados por ellos, son las mismas victorias, son los mismos éxitos que nosotros podemos alcanzar. Por eso la palabra del Señor nos anima y nos exhorta con relación a lo pasado, traerlo y aprender de todas aquellas cosas. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, en este versículo de Hebreos capítulo 11, nos narra con relación a la ofrenda que presentó Caín y la ofrenda que presentó Abel. Y es a través de estos dos personajes que nosotros vamos a aprender quién podría ser nuestro espejo o nuestro diseño. ¿Será que tenemos más la actitud cainita o una actitud abelita? ¿O tenemos las características cainita o tenemos características abelita? Y tal vez usted diga, pero ¿cómo es posible que nosotros nos podamos comparar con Caín? Si al mirar la historia de Caín vamos a concluir el acto criminal que él cometió. Es imposible que Caín pueda ser un espejo para nosotros. Déjeme decirle que sí. Y no solamente, mis hermanos, es poner a Caín como ejemplo ante el impío o el mundano, no, sino que Caín se convierte en un espejo para nosotros. Nosotros miramos, hermanos, dos escritos, aparte del que acabamos de leer, que nombra a Caín en Hebreos 11:4, hay otros dos escritos que nos advierte algo con relación a este personaje, Caín. Ahí, mis hermanos, en Hebreos capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor: hay de los que han seguido el camino de Caín. Claro, también pone el ejemplo de Balaam y de Coré, pero también dice ahí, hay de los que han seguido el camino de Caín. ¿Qué quiere decir ese texto? Hay de los que se comportan, hay de los que tienen las mismas características, hay de los que tienen la misma imagen o el mismo diseño de Caín. Debemos tener cuidado, mis hermanos, porque tal vez por ignorancia no lo sepamos, pero podemos estar en la actitud de Caín. La Biblia también nos dice ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Lo mató porque sus obras eran malas. Una vez más, vemos una advertencia a no ser como Caín, porque Caín se constituye en una imagen maligna, en una imagen del diablo, más que en una imagen digna de imitar. O sea, totalmente opuesto a la vida de su hermano Abel, que veremos más adelante en un segundo video. Ahora, mis hermanos, vamos a tomar qué características, o vamos a hablar de qué características tenía Caín. Pero quiero, hermanos, que tengamos en cuenta un detalle muy importante. No podemos pasar por alto que ambos, tanto como Caín como Abel, se acercaron a Dios con ofrenda, y solamente una ofrenda fue la que marcó la diferencia. Así que, mis hermanos, ojo a ese detalle muy importante, porque ambos están presentando ofrenda a Jehová. Aquí no estamos hablándole al impío, aquí no le estamos hablando al inconverso, porque ellos ya tienen las características o las actitudes de este hombre maligno, sino que estoy hablando de todos aquellos que se dice que son creyentes, que son cristianos y pueden tener las actitudes, las características de este personaje, Caín. Vamos a mirar 5 características, es posible que hoy miremos 3 y en un segundo video miraremos las siguientes 2 y seguiremos entonces con las características de un abelita. Bien, mis hermanos, entonces, en primer lugar, vamos a mirar la primera característica. Para esto también voy a tomar
la vida de algunos sucesos o de otros personajes que pueden ilustrarnos y darnos a nosotros mejor claridad de este tema que Dios ha colocado en mi corazón para cada uno de ustedes. En primer lugar, mis hermanos, un cainita sabe que está haciendo lo incorrecto, mas sin embargo persiste en seguir haciéndolo. Repito, un cainita, o la primera característica de un cainita, es que sabe que está haciendo lo incorrecto, mas sin embargo persiste en hacerlo. Vemos, hermanos, en la vida de Caín tres cosas incorrectas. Y voy a hacer un pequeño énfasis en cada uno de ellos. Donde vemos, hermanos, las tres cosas incorrectas de Caín es en su ofrenda, en su actitud y en su acción. En su ofrenda, mis hermanos. La ofrenda, mis hermanos, no era la correcta. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. No estoy diciendo, mis hermanos, que Caín ofreció, hermanos, algo, digamos, mal presentado delante de Dios. Por el contrario, creo que Caín, como vamos a ver más adelante, presentó, según él, para él, lo mejor delante de Dios. Pero cuando digo que su ofrenda era incorrecta, es porque Dios había enseñado desde el principio la manera correcta en la que el hombre debería acercarse a Dios. El sacrificio de sangre por el pecado fue parte del plan de la gracia de Dios. Mis hermanos, Dios mismo dio el ejemplo de presentar esa ofrenda de sangre. Todos sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos mismos buscaron el recurso para ocultar o tapar su propia falta, a tal punto que Dios tiene que presentarse en el huerto, llamarlos, los confronta y les hace quitar ese delantal de higuera, y Dios mismo hace un sacrificio de sangre y cubre sus cuerpos desnudos a través de la piel de estos animales que Dios mismo sacrificó. La Biblia nos enseña, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, mis hermanos, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Porque ahí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4 o en el versículo que acabamos de leer, nos dice la palabra: por la fe Abel presentó o ofreció más excelente sacrificio. O sea, en otras palabras, las dos ofrendas fueron presentadas, pero la ofrenda de Abel ofreció más excelente sacrificio. Precisamente, mis hermanos, porque se está hablando de una ofrenda de sacrificio de sangre. Ahora, mis hermanos, es posible que nosotros podamos volver o cometamos el mismo error. A veces, mis hermanos, nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo lo incorrecto. O, como les decía, estamos haciendo lo incorrecto y persistimos en seguir haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Caín presentó a Dios lo que él creyó que Dios se merecía, no lo que Dios había determinado o lo que Dios había enseñado. Y ese es un problema, tal vez, en muchos de nosotros, que le damos a Dios lo que nosotros creemos que Dios se merece. Por eso, mis hermanos, como enseñaba en un video anterior, Dios tiene que conformarse con sobras o con migajas. No es lo que nosotros queramos darle a Dios. A Dios debemos darle lo mejor. Note usted, hermanos, que cuando Dios pidió a Abraham el sacrificio a Isaac, él no le dice: dame a Isaac tu hijo. Le dice: dame a Isaac a quien amas. En otras palabras, Dios le está pidiendo no a Isaac, sino lo más amado por Abraham, que es Isaac. Entonces, hermanos, debemos aprender que a Dios debemos darle lo mejor, aún lo que más amamos. ¿Qué tan dispuestos estamos a darle a Dios lo que más amamos, querido hermano, querido amigo? En segundo lugar, lo incorrecto está en su actitud. Dice la palabra, hermanos, que Dios mismo tiene que decirle a Caín: ¿por qué te has enojado?
porque tu rostro ha decaído. Eso lo puede leer en Génesis 4, versículos 6 al 7. Entonces, mis hermanos, también nosotros podemos presentarnos delante de Dios con nuestra ofrenda con una actitud incorrecta. El mismo Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, Jesús mismo nos enseña, mis hermanos, un principio muy importante, y es, si presentas tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o viceversa, o tienes algo contra un hermano, dice la palabra, ve, deja tu ofrenda y y ponte a cuentas. Y después que te hayas puesto a cuentas con tu hermano, entonces, hermanos, presenta tu ofrenda. Qué fácil, mis hermanos, es presentarnos delante de Dios teniendo, hermanos, en nosotros ira, teniendo celos, teniendo, hermanos, cosas con los demás hermanos, y no solamente con los hermanos, sino con la familia, con la esposa, con los hijos, con los padres, en el trabajo. Qué tan fácil, mis hermanos, es nosotros levantar nuestras manos, qué tan fácil es cantar, cuando aún en nuestro corazón o internamente estamos, hermanos, ahí guardando rencor, odio, aún, hermanos, falta de perdón. Así que nosotros podemos caer en esa actitud de Caín. No solamente, mis hermanos, darle a Dios lo que nosotros creemos que Él se merece, sino que podemos tener una actitud incorrecta, porque queremos darle a Dios, pero sabemos, hermanos, que dentro de nuestro corazón estamos, hermanos, guardando resentimientos, odios contra las demás personas. Y eso no está bien, eso es ser un cainita. Ahora, en tercer lugar, lo incorrecto fue su acción. La acción de Caín fue matar a su hermano. Hermanos, Caín quedó registrado en la palabra del Señor como el primer fratricida. O sea, fratricida es aquel hermano que mata a su hermano, o quedó registrado como el primer asesino de un ser humano. ¿Y todo por qué, mis hermanos? ¿Todo por qué? Todo porque los celos, la envidia, la ira, el descontento lo llevó a una acción de cometer tan horrendo hecho. Entonces, mis hermanos, nuestras acciones son determinadas porque tiene que ver con lo segundo. Hay actitudes que nosotros estamos guardando y tarde o temprano esas actitudes saldrán a flote y nos llevarán a cometer los errores más grandes. Entonces, mis hermanos, la primera actitud está en que se sabe que se está haciendo lo incorrecto y a pesar de ello persistimos en seguir haciéndolo. Hay un ejemplo muy claro, mis hermanos, en la Torre de Babel. La Biblia dice que unos hombres decidieron, o una población decidió, hacer una torre cuya cúspide llegará hasta el cielo. Tal vez, hermanos, fueron motivados a hacerlo temiendo a una segunda inundación o a un diluvio. Ya sabían, hermanos, lo que había pasado con el diluvio y cómo había arrasado a todos los seres humanos. Entonces, hermanos, como el hombre es bueno para buscar recursos, así como Adán y Eva buscaron el recurso de la hoja higuera, ellos dijeron, no les pareció fácil decir, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y pues si hay alguna segunda inundación, creo yo que pronto fue el motivo, entonces pues nada nos va a pasar. Pero mis hermanos, esa es una actitud incorrecta porque cuando nosotros miramos la historia de la Torre de Babel, ellos dicen que van a hacer la torre y se van a hacer un nombre, lo que quiere decir, hermanos, que eso es algo incorrecto. O sea, hacerse un nombre es decir, queremos independizarnos de Dios, queremos vivir en independencia de Dios, o sea, no queremos vivir ya bajo el régimen, bajo las leyes, bajo los estatutos o las ordenanzas de Dios. Vamos a hacernos un nombre, vamos a ser reconocidos, pero lo vamos a hacer nosotros en nuestra propia capacidad, en nuestra propia inteligencia y, en otras palabras, mis hermanos, aunque suene mal, a Dios no lo necesitamos. Esa es la actitud, mis hermanos, cainita. Es una actitud de autoindependencia y no de dependencia de Dios. Y ese es un error gravísimo, mis hermanos, porque ser autoindependientes
nos llevará, hermanos, a cometer decisiones totalmente erradas. Ahora, el hombre, veo yo que tenía como la capacidad, hermanos, de lograrlo, porque Dios mismo decide hablar ahí en ellos, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, vea, el hombre se ha propuesto hacer esto, tenemos que descender, debemos confundir su lenguaje porque parece ser que lo que han planeado hacer lo van a lograr. Entonces, hermanos, vemos que el hombre tenía capacidades, tenía inteligencia, pero mis hermanos, todo aquello que no vaya de acuerdo al plan y al propósito de Dios, hermanos, Dios lo va a destruir, Dios lo va a desbaratar. Aquí el principio es, hermanos, que tenemos que vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Nuestras actitudes determinarán nuestras acciones. Así que, mis hermanos, la primera característica, el cainita sabe que está haciendo lo incorrecto, mas sin embargo persiste en seguir haciéndolo. Yo creo que ya es hora de empezar a mirar, hermanos, realmente si en nosotros está esa actitud o tenemos esa actitud. Mire lo que dice la palabra. Hay de los que han seguido el camino de Caín. Por eso, mis hermanos, la advertencia en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, hermanos, un cainita actúa de acuerdo a las circunstancias, cambiando lo espiritual por lo externo o lo vistoso, por no decir lo material. Noten ustedes lo que les estoy diciendo. Un cainita actúa de acuerdo a las circunstancias, cambiando lo espiritual por lo externo o por lo que se ve o por no decir lo material. Si nosotros comparamos las dos ofrendas en el altar, la de Caín y la de Abel, sería bueno preguntarnos cuál de las dos ofrendas luciría mejor. Personalmente, yo creo, mi amado amigo, mi hermano en Cristo, yo pienso que la mejor ofrenda o la más vistosa era la de Caín. ¿Por qué, mis hermanos? Caín, mis hermanos, no llevó frutos podridos, descompuestos, él no llevó, mis hermanos, creo que él llevó los mejores vegetales, las mejores frutas, grandes, frescas, aquellas frutas, aquellos vegetales que estuvieran, hermanos, no contaminados. Él seleccionó lo mejor y tal vez, mis hermanos, lo presentó de una manera ordenada. ¿Y por qué, hermanos, no mirar el altar que él construyó para presentar esta ofrenda? Creo, mis hermanos, que él pudo haberla decorado, haberla arreglado. Coloquémonos en el papel, hermanos, de él, que nosotros queramos presentar algo a Dios. Nosotros vamos a querer darle a Dios lo mejor entonces y vamos a presentar, vamos a hacer algo vistoso, vamos a hacer algo muy bonito, pues para que Dios se sienta complacido. Ahora, mis hermanos, si nosotros miramos el altar de Abel, creo, mis hermanos, que en el altar de Abel había una escena trágica. ¿Por qué, mis hermanos? Porque era una ofrenda, como les decía, de sangre. Era una ofrenda, hermanos, donde había cuchillo, donde había víctima y, pues, hermanos, indudablemente donde había aullido de animal, en este caso de la oveja o del buey o de lo que haya ofrecido Abel, el animal que Abel ofreció. Créanme, mis hermanos, que sería, pues, hermanos, para mí, en este caso, no sería capaz de ver tal escena. Pero si nosotros miramos, hermanos, espiritualmente, la ofrenda de Abel era mejor. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel estaba señalando algo hacia el futuro que vendría después de miles de años. Está prefigurando o es tipo o figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es obvio que Abel ofreció esa víctima como Dios había enseñado, sin defecto, sin mancha. Entonces, mis hermanos, al ver las dos ofrendas, tal vez nosotros nos dejemos llevar por lo externo y no por lo espiritual. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero. Más bien, coloquemos la mirada en lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Así que, mis hermanos,
el cainita no se toma el tiempo para meditar. Eso fue lo que le pasó a Caín. Él no meditó, no reflexionó sobre la manera como Dios les había enseñado a presentar ofrenda, sino por el contrario, mis hermanos, él simplemente, yo voy a llevar lo que creo que Dios se merece, pero sí que se vea bonito, que se vea agradable ante la vista de Dios. Pero déjeme decirle, mi hermano, que la Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que nosotros no debemos andar por vista, sino por fe. Pero nosotros hacemos lo contrario, mis hermanos. Nosotros queremos andar por vista y no por fe. Entonces, mis hermanos, es donde nosotros llegamos y cometemos los grandes errores que pueden acarrear grandes consecuencias para nuestras vidas. La Biblia nos habla ahí en Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4, acerca, hermanos, de una viuda que presentó ofrenda ante los ricos allí en el templo. La Biblia nos dice, mis hermanos, ahí en Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4, dice la Biblia que Jesús, hermanos, ilustró, o el Evangelio de Mateo ilustró esta ofrenda y nos dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios echaron lo que les sobró, mas esta pobre mujer echó lo único que tenía, y hace énfasis en que ella echó lo de su sustento. Ahora, mis hermanos, si nosotros vamos a comparar la vida de los ricos con la vida de esta pobre mujer, pues vamos a ver una diferencia. Hermanos, el solo hecho o la sola vestimenta de estos hombres ricos que se acercaban y echaban esta ofrenda, pues eran vistosos, eran lustrosos, eran bien presentados, pero esta mujer tal vez tímidamente se acercó y echó con el corazón. Pero, mis hermanos, ¿a Dios qué le agradó más? ¿O Jesús qué resaltó más? Resaltó la ofrenda de la viuda, porque no solamente dio lo que tenía, lo único que tenía, sino que, hermanos, ella tenía una necesidad y era de su sustento, de su comida, mas sin embargo, ella dio lo único que tenía. En cambio, dice la palabra que los otros dieron de lo que les sobraba. Ante los ojos del ser humano, pues el acto vistoso se puede ver en los ricos. Pues hermanos, imagínense la procesión, el alarde que hacían, hermanos, para echar su ofrenda, pero vemos, hermanos, que al final lo que le agrada a Dios es lo espiritual. Así que, mis hermanos, esa es la razón por la que Jesús confrontó muchas veces o varias veces confrontó a los fariseos. Jesús los llamó en una ocasión sepulturas blanqueadas, porque por fuera lucían bonito y por dentro, pues hermanos, su corazón estaba podrido, estaba descompuesto. Por eso les dijo sepulcros blanqueados. Y pues yo sé que usted entiende qué es lo que significa eso. Usted va a un cementerio, va a un panteón, puede encontrar bóvedas, hermanos, con una buena placa, puede con una buena foto, una buena decoración, una lápida con una frase memorial, mejor dicho, inspiradora, pero si nosotros analizamos, hermanos, y quitamos la tapa de esa bóveda o quitamos esa lápida, pues por dentro, hermanos, lo que hay es descompuesto, hay mal olor, fétido. Así que, mis hermanos, así comparó Jesús la vida de estos fariseos, de estos hipócritas, hermanos, que querían solamente vivir de su apariencia externa, pero o internamente estaban totalmente descompuestos. Así que, mis hermanos, déjeme decirle que entonces, hermanos, esa es la actitud del cainita. Es aquella persona, mis hermanos, que se deja llevar por lo que se ve, pero no se deja llevar por lo espiritual. Ahora, mis hermanos, en tercer lugar, y ya para ir avanzando y terminando, es que un cainita, hermanos, se deja influenciar por lo que los demás le dicen. Escúchelo bien. Un cainita se deja influenciar por lo que le dice el corazón y las personas y no Dios. Ahí hago la aclaración.
Entonces, hermanos, en tercer lugar, un cainita se deja influenciar por lo que le dice el corazón y las personas y no Dios. Muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros presentamos ofrenda a Dios, no es un acto espontáneo, sino más bien es un acto emocionalista, mis hermanos. Cuando nosotros, hermanos, vamos a presentar ofrenda, debemos saber, hermanos, qué es lo que estamos, hermanos, presentando a Dios. Muchas veces, hermanos, actuamos apresuradamente y tal vez fue la actitud de Caín, que de Caín se dejó llevar, hermanos, por lo que su corazón le dijo. Pero mis hermanos, muchas veces el error de un cainita es que se deja llevar, hermanos, por el corazón y por lo que los demás le dicen. Entonces, mis hermanos, aquí es donde yo quiero llegar. Tal vez Caín, su corazón, hermanos, le dijo, no, lleve esto, porque él sabía, mis hermanos. Yo creo que Adán y Eva los instruyeron a los dos hermanos en la manera correcta de dar ofrenda al Señor. Así que entonces, mis hermanos, cuando hacemos las cosas apresuradas o cuando no pedimos esa dirección o esa guía de Dios, pues vamos a terminar terriblemente como terminó Caín. Entonces, tal vez fue el error de Caín, no sé, mis hermanos, tal vez su corazón, hermanos, le dictaminó qué era lo que tenía que presentar. Pero vemos entonces, hermanos, que de una u otra manera su corazón tal vez le dictó o le dictaminó lo incorrecto. Ahora, mis hermanos, en la Biblia hay dos ejemplos muy importantes, hermanos, y es que nosotros no podemos dejar dirigirnos por el corazón, ni mucho menos por las personas que les hace falta sabiduría. Y voy, hermanos, a dar estos dos ejemplos porque para mí son de suma importancia. La Biblia nos dice, mis hermanos, ahí en 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, dice que la palabra, lo invito a usted a leer este capítulo y usted va a quedar asombrado por lo que va a poder ver. Y ya se lo voy a decir por qué. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que ahí en 1 Samuel 27, 1, dice la palabra que David consultó a su corazón. Si hay algo que nosotros miramos a través de la escritura, es que David siempre consultaba a Dios todas las cosas. Pero un día, hermanos, en su temor de que Saúl lo estaba buscando para matarlo, porque dice la Biblia que Saúl lo buscaba todos los días para matarlo, dice la palabra que ahí en 1 Samuel 27, en el versículo 1, dice que David dijo a su corazón, dijo, por tanto voy a huir a tierra filistea porque Saúl me está buscando para matarme y lo mejor es que yo me fugue a la tierra de los filisteos, imagínense, a la tierra de los enemigos de Dios. Y dice la palabra que consultó a su corazón y hizo lo que su corazón le dictaminó. Y ahí, hermano, en ese capítulo usted va a encontrar, hermanos, que David se apartó de la presencia de Dios. Creo que fue 1 año y medio donde no vemos, hermanos, al David, hermanos, que componía salmos, al David que hacía grandes hazañas en Dios, sino por el contrario, este capítulo nos dice que David, por agradar al rey Aquís, allí en la tierra de los filisteos, porque dice la palabra que se fue a Gat. Cuando hablamos de Gat, estamos hablando del gigante Goliat. Él derribó o él mató al gigante Goliat, que era de Gat. Pero la Biblia nos dice en este capítulo que David se fue a vivir a tierra de los filisteos. Y allí, hermanos, hay un listado de cosas que David hizo, hermanos, tremendas, donde robaban, donde asolaban a la gente, y simplemente, hermanos, David iba y tomaba una ciudad, la desolaba, robaban, y muchos de las personas que lo acompañaban, tal vez, hermanos, hasta mataron, pero David, hermanos, por complacer al rey, allí, hermanos, el rey de los filisteos, hacía estas cosas. Entonces, hermanos, vemos que muchas veces nosotros tenemos el concepto que el pecado de David solamente fue el pecado de adulterio con Betsabé, sino que también la Biblia nos da un listado, hermanos, de que David hizo cosas tremendas, tremendas, hermanos, cuando estuvo ese 1 año y medio allí en el territorio de los filisteos.
Así que, en otras palabras, cometió hechos totalmente deshonrosos delante de Dios. ¿Por qué? Porque un día dijo a su corazón. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el corazón, hermanos, podemos estar pidiéndole consejo, hermanos, mejor dicho, pedirle consejo a un enemigo. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos dice a través del profeta Jeremías que el corazón es perverso, que es engañoso. Es más, dice que ¿quién conocerá el corazón de nosotros? Porque, hermanos, por naturaleza humana, nosotros tenemos un corazón dañino, un corazón que nos indica todo lo contrario que nosotros tenemos que hacer delante de la presencia del Señor. Así que tenemos el caso de David. Lea 1 Samuel capítulo 27 y usted va a encontrar, hermanos, hechos de David que tal vez en este momento usted ignoraba. Pero se comportó, aún dice la Biblia, que llegó a comportarse como un loco, hermanos, babeaba y rasguñaba las puertas de la ciudad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque su corazón le dijo lo que Dios no le había dicho. Pero él siguió el consejo. ¿Y cómo es posible que un hombre que consultaba y consultaba a Dios, un día le consultó a su corazón? Sencillo, se dejó llevar por la desesperación, por el miedo a morir, se dejó llevar, hermanos, por lo que le decían, Saúl te está buscando para matar, Saúl está buscando para esto. Tanto así que dice la Biblia que cuando Saúl se enteró de que David había huido a los filisteos, a territorio de los filisteos, dice la Biblia que Saúl ya no lo buscaba más. ¿Por qué, mis hermanos? Porque así es el diablo. El diablo, hermano, cuando usted empieza a agradar al diablo, pues el diablo no lo va a tocar, porque sabe que está haciendo lo que a él le gusta. Entonces, mis hermanos, le invito a que lea 1 Samuel 27. Ahora, mis hermanos, las personas muchas veces son un mal consejo para nosotros. O no las personas que no son temerosas de Dios pueden terminar, hermanos, dándonos un mal consejo. Y al actuar y al hacer lo que los demás nos dicen, podemos, hermanos, estar cometiendo también, hermanos, cosas que a Dios le desagradan. Podemos estar cayendo en esa característica cainita, hermanos, de hacerle caso a nuestro corazón. La Biblia nos dice, hermanos, que cuando en Éxodo 32, a partir del versículo 21 en adelante, dice la palabra del Señor que Dios le estaba entregando los mandamientos, la ley a Moisés, pero Dios tuvo que interrumpir a Moisés y decirle, ¿sabe qué, Moisés? El pueblo que tú dejaste allí abajo se ha corrompido. Entonces, hermanos, usted lee la palabra, Moisés baja con las tablas de la ley y se encuentra, hermanos, de que el pueblo está adorando a un Dios, al becerro de oro. Tal vez ellos pensaron que Moisés se había muerto y pues pidieron hacer un Dios para que les siguiera guiando por el camino. Lo interesante es, hermanos, que cuando Dios confronta a su hermano Aarón, cuando Moisés confronta a Aarón, su hermano, Aarón le dice lo siguiente, ahí hay una expresión que dice, que Aarón le dice al pueblo, es que el pueblo me dijo. ¿Cómo así, mis hermanos, que el pueblo me dijo? Entonces Aarón se vio obligado a hacer lo que el pueblo le aconsejó. Y por esto, mis hermanos, hubo una gran mortandad, por esto hubo una gran reprensión de Dios, porque, mis hermanos, la idea no es dejarnos guiar por el corazón o por la gente que no tiene palabras de sabiduría. Por eso el mejor consejero, el mejor que puede orientar nuestras vidas, se llama Dios. Dios es el que mejor nos puede aconsejar y ese consejo lo encontramos a través de la palabra de Dios. Aquí está el mejor consejo, mis hermanos. Así que nosotros tenemos que evaluar y empezar a pensar realmente si somos cainitas o somos abelitas. Hemos visto tres características súper importantes. Quiera Dios que podamos meditar, quiera Dios que podamos escuchar bien y si, dado el caso, llegamos a tener una de estas características, todavía nos hacen falta dos, podamos pedirle perdón a Dios y podamos enderezar nuestro camino. Porque la Biblia nos advierte, hay de los que han seguido el camino de Caín. Bendiciones, mis hermanos, nos veremos en un segundo video. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que Dios sea respaldándole en todas las cosas. Y que andemos, hermanos, conforme
al consejo que Dios ha determinado para nosotros. Bendiciones, un abrazo muy especial. Amén.